Rafita, espero que esté muy bien, gente, y hoy venimos con la guía sobre la limantria. Espero que les guste. La comida favorita de la limantria vendría siendo el kibble regular, seguido de los vegetales, seguido de las mejoberries, seguido de las demás berries. Una limantria a nivel 150 en un server de tameo por 1, utilizando el kibble regular, tomaría unos 43 minutos y no necesitaría narcóticos. Si estamos en un server por 1, muy recomendable utilizar su kibble favorito, ya que con los demás vegetales se dispara bastante el tiempo y los narcóticos necesarios. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zona de respawn de la limantria. Ya saben que aquí en la descripción tienen la wiki con toda la información sobre este dino. A la hora de ir a tamear a nuestra limantria, podríamos inmovilizarla arrojándole una boleadora y teniendo cuidado de que no nos ralentice con su veneno de polilla. Recomiendo utilizar rifle con dardos para dejar inconsciente a esta, ya que los dardos hacen menos daño y mucho más torpor. Estas tienen muy poca vida, así que por eso es recomendable utilizar los dardos, y más si esta es de nivel bajo. A esta la podremos stunear con la red del Génesis. Si la limantria es de un nivel muy alto, lo que recomiendo es arrojarle una boleadora para inmovilizarla por unos segundos, colocarle un pilar, poner un par de techos y rodear esos techos con marcos de puerta. Esto funcionará como una jaula y podremos disparar entre ella y estará retenida hasta que quede inconsciente. Incluso tranquilamente podemos utilizar una lupa para ir mirando la vida y evitar matarla. Con 35 flechas lanzadas con una ballesta, dejaríamos inconsciente a una limantria a nivel 150. Se supone que a la cabeza recibe más torpor, pero es bastante difícil darle a esta, así que llevar las flechas suficientes para dormirla dándole al cuerpo. Podremos también utilizar una tienda de campaña para dejar a la limantria atrapada. La montura de la limantria se desbloquea a nivel 36 y se craftea desde nuestro inventario. La limantria, la verdad que es una montura bastante mediocre, aunque podríamos subirle estamina para utilizarla para viajar y también el peso, ya que esta naturalmente tiene más capacidad de carga que un pteranodón. El clic derecho y única habilidad directa que tiene la limantria solo se puede utilizar mientras estamos volando, y esto lo que hace es liberar veneno de polilla que ralentiza a todo tipo de criaturas. La polilla es un dino tan pequeño como para pasar por puertas dobles, así que le podríamos dar un uso en el hogar para el transporte de recursos de un lugar a otro. Espero que les haya gustado esta pequeña guía, gente. Muchas bendiciones a todos y nos veremos en la próxima. Chao.